Hola, buenos días. Ahora sí, comenzamos nuestra presentación y perdón por los inconvenientes de hace un momento. Parece que alguien o algunas personas no me escuchaban. Cambié de micrófono y espero que, pues bueno, esto sea un poco más asertivo en la comunicación. Y para comenzar esta plática, bueno, como ustedes saben, es un tema muy importante que nos permitirá poder entender qué es lo que está pasando. Hace unos días, como todos ustedes ya lo vivió, hemos tenido circunstancias que han cambiado profundamente nuestra vida. Pero entender que eso era parte o es parte de algo que tenemos que superar, creo que muchas personas están mucho más temerosas de lo que, vamos, de lo que deberíamos si hacemos algo al respecto. Mi nombre es Edgar Arroyo, soy responsable del proyecto Andy o GIA, como muchos lo conocen, y decidí hacer esta plática con la intención de que toda la familia GIA que está integrada en nuestro proyecto pueda entender qué es lo que está pasando y qué es lo que necesitamos hacer, por lo menos mientras surge una vacuna que sea eficaz, que sea segura y que esté al alcance de todos. El objetivo de esta plática esencialmente tiene que ver cómo vamos a vivir y qué vamos a hacer al respecto. Me gustaría hacer una pregunta para todos ustedes. ¿Cómo desean vivir? Pero, pero para eso tenemos que entender algo real. Y hablo de este concepto de lo que nos está ocurriendo en estos días. Si estuviera en una habitación, un elevador, una habitación de un, no sé, un salón de clase, una oficina, y de pronto escuchan estornudar a alguien o toser a alguien, ¿qué es lo que piensan? ¿O qué es lo que hacen? O peor aún, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes tosen o estornudan cuando están en una situación igual? La sensación, si se dan cuenta, es temerosa, es que algo está ocurriendo. Y aunque antes de alguna forma nos ocurría, el día de hoy parece como si fuéramos señalados por algo. Y eso es un punto que tenemos que cambiar. Yo no imagino, francamente, un ambiente en donde la gente no interactúe, en donde no podamos ir a comer a un buen restaurante, en donde podamos estar conviviendo en algún lugar o un lugar donde los niños no puedan jugar o convivir, ir al colegio como nosotros lo hicimos comúnmente durante toda la época escolar. Si se dan cuenta, algo no está ocurriendo bien. Y es que, en efecto, no sé si hemos tenido una circunstancia de sobrepreocupación en lugar de ocupación. Sin embargo, también hay un dato muy importante y algo que me preocupa profundamente. En los últimos 8 meses no he escuchado, no he escuchado de parte de ningún gobierno, instituto, ministerio de salud del planeta una opción que hable de atención masiva para incrementar asertivamente la fortaleza inmunológica de los seres humanos. Todos las conocemos. Creo que incluso si se meten en cualquier red social va a haber una recomendación de algo que permite ayudar. Pero la verdad es que lo que me preocupa es que las instituciones sociales o de seguridad social no están enfocados en eso. Se habla de aislamiento, de distancia, de cubrebocas, de geles, de respiradores, vamos, literalmente de todo, pero nada que ayude al organismo a fortalecer su sistema inmunológico. Esa parte me preocupa. Si nosotros estamos esperando una vacuna, la vacuna lo único que va a hacer es un cúmulo de anticuerpos, quizá algunos emulados, para que ellos puedan ayudar a nuestro organismo, en todo caso, a generarlos o a fortalecerlo para que nuestra máquina, biológicamente y mágicamente o divinamente diseñada, pueda producir anticuerpos para poder eliminar un patógeno que no es de nosotros y que no está diseñado para convivir con nosotros. Les menciono esto porque nada está diseñado para que entendamos esta circunstancia. Y hay un detalle muy importante, y yo no con esto quiero minimizar, insisto, la protección o un cubrebocas o algo, pero la verdad es que no existe una manera de combatir un enemigo que no conocemos, que no ves, que no entiendes. Vamos, que es tremendamente hábil, que se encuentra en todos lados, que no tiene a veces filtros, que su tamaño lo permite ser extremadamente silencioso y habilidoso, pero sobre todo que es tan paciente y es tan sistemático que a él no le importa el tiempo, ni preocupaciones, ni tener que ser proveedor, porque de hecho se provee de nosotros. Esa es la razón por la cual bastaría un momento de debilidad para que ese patógeno entre. No importa que tengamos los mejores cubrebocas o los mejores, vamos, geles antibacteriales.
El tema es que frente a un enemigo de este tipo es cuestión de tiempo y es un tema que es, vamos, que debe ser tremendamente analizado porque solo bastará un instante, una oportunidad, un momento de debilidad biológica para que ese patógeno entre nosotros y forme parte de nuestra vida. El que tan bien o mal ocurra tendrá que ver directamente proporcional a la fortaleza inmunológica que nosotros tenemos. El hecho de que nosotros estemos el día de hoy aquí se debe a una historia biológica e inmunológica de nuestros antepasados. Los antepasados también sufrieron y también se enfermaron y tuvieron muchos virus en su marcha, pero hicieron algo al respecto para que nosotros estemos el día de hoy aquí. ¿Por qué no aprendemos de eso? Y creo que puede ayudar. Y créanme, no estoy minimizando ninguna vacuna. Vamos, la polio, todas las circunstancias biológicas que mataban brutalmente, prácticamente han desaparecido gracias a vacunas. Pero también siento que hemos hecho una parte vamos, que no hemos hecho una parte que nos correspondía. Y esa parte es el de fortalecer a nuestro cuerpo directamente. Insisto, no malinterprete. No estoy sugiriendo no usar cubrebocas o geles o no crear higiene alrededor de nosotros o de nuestro entorno. Lo que más básico debemos de hacer es eso. Eso es elemental, eso es canasta básica. Pero la parte que sí necesito comunicarles el día de hoy es cómo tenemos que ser asertivos para que los patógenos no puedan hacer estragos en nosotros. Y para poder lograrlo, obviamente, tenemos que hacer esas líneas de higiene, no crear reservorios. Cuando un grupo de patógenos está mucho más fortalecido, es más difícil poderlo eliminar. Y esa es la parte que nos hace muy difícil controlar muchas patologías. Sin embargo, vamos a hablar de vacunas, porque todos estamos desesperados por tenerlas. Para que ustedes se den una idea, no es tan sencilla lograrla. Se tienen de más o menos 200 a 2000 proteínas que están en la cobertura superficial del patógeno, del virus. Si nosotros no tenemos la facultad de poder inhibir cada una de esas proteínas, entonces va a ser mucho más difícil porque ya dentro de nuestro cuerpo literalmente van a interactuar y van a hacer un montón de estructuras nucleótidas que van a modificar la expresión de nuestras células. El punto, y para no ser muy técnico, me gustaría decirles que esas 2000 o casi 2000 proteínas que están en esa pared molecular del virus, si no somos capaces de poder eliminarlas a través de una vacuna, entonces estamos por nuestra cuenta. Y hay un detalle muy importante. Las vacunas, para poder lograr y ser eficaces, tienen que pasar muchas historias, algunas de ellas muy invasivas. Es decir, hay un costo de vida. El costo de vida es lo que nos da miedo también. Entonces, si se dan cuenta, estamos entre muchos frentes que tenemos que, pues bueno, que tenemos que cubrir. Sin embargo, y no obstante, ojalá que pronto venga una vacuna eficaz. Pero mientras tanto, recordemos que nos tenemos a nosotros mismos y que muchas personas, aún sin vacuna o con vacuna, no van a lograr sobrevivir. Esa es la razón por la cual tenemos que entender de qué manera podemos ayudarnos todos. Y esa parte sí nos corresponde, se denomina sistema inmunológico. Y un sistema inmunológico fortalecido en una condición como esta es prioridad. Es como si supiéramos que va a haber guerra. Bueno, es también que todo mundo va a tener todo a la mano, alimento, fusiles, vamos todo, porque sabemos que va a haber un enfrentamiento. Literalmente así tenemos que estar. Y parece que muchos de nosotros no lo hemos entendido. Hace un momento cuando les decía que el patógeno es complicado, no es entendido, es muy pequeño, es muy hábil, es sistemático, pero la parte más importante que tiene nuestro enemigo es que está determinado a vivir. Si nosotros no tenemos esa misma determinación, tenemos una tremenda desventaja. Para poder explicar esto, también tengo que decirles que tenemos mucha información el día de hoy, a diferencia de 1918, cuando la gripe española o cuando los otros tipos de crisis que hemos tenido en la historia de la humanidad. La parte es que tenemos genética, tenemos nutragenómica, tenemos protomas, toda esa información nos ayuda. Pero para poder entender, tenemos que irnos y sumergirnos un poco entre la información. Muchos creemos que somos muchos los seres humanos. Bueno, la ejemplificación es que existen muchos más virus y muchos más patógenos alrededor de nosotros que los seres humanos. En consecuencia, tenemos suficientes de ellos y muchas variantes de ellos.
Por otra parte, hablamos de la información genética. Creemos que somos muy fuertes, pero la información genética que tenemos quizá es mucho más superada por el tema de nuestros virus y nuestras bacterias o en general de nuestros patógenos. Ellos tienen una información genética tan evolucionada porque de hecho quizá nosotros hemos tomado mucho también de ellos para poder sobrevivir. Si se dan cuenta, tenemos desventaja en cantidad y en información genética. Este ejemplo, aunque va en estructuras de algunos tipos de virus o bacterias, si se dan cuenta, su estructura molecular literalmente es idéntica en todos los casos. Literalmente nacen de lo mismo. Si se dan cuenta, nuestro genoma o nuestra estructura genética, 3.000 millones de pares nucleótidos, literalmente son en un 99 punto y tanto, 99.5, 99.9, idénticos al tuyo. Literalmente somos idénticos, son muy pocas las variantes. En los virus y en las bacterias también ocurre. Entonces, ¿por qué nos está yendo tan mal? La estructura molecular de un virus, si se dan cuenta, esta es el virus. Y la parte complicada del virus per se no está adentro del virus, está en la superficie. Eso es lo que hace un anclaje con nosotros. Todas estas estructuras que están alrededor del virus son proteínas. Proteínas diseñadas para poder sustentarse, unirse y poder interactuar en síntesis proteica con nuestra célula. Entonces la respuesta está justamente en cómo podemos hacer nosotros de que estas proteínas no interactúen o sean minimizadas por las nuestras. Para eso obviamente hay que entender la ruta de la enfermedad. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque muchas personas, y no el objetivo de esta reunión, quiero aclararlo, era quitar miedo, no dar más, pero es importante mencionar esto. Después de las grandes crisis de virus o bacterias o ataques de pandemias en la historia de la humanidad, siempre han venido muchas más enfermedades. Las enfermedades crecen exponencialmente. Si se dan cuenta, bueno, patologías que usualmente no les entendemos o creemos no redireccionarlas, por alguna causa después de esas pandemias siempre crecen exponencialmente. Hay una razón, ahorita la voy a explicar, porque el tema del funcionamiento de cada una de las patologías de nuestro ser humano tienen una característica importante. Cuando una célula mía deja de actuar comúnmente con el libre albedrío del cual fue diseñado porque entró un virus o un patógeno, entonces la expresión de esa célula, si era hacer pelo, pues quizá va a cambiar su metabolismo y va a ser una proteína equivocada que pueda expresarse en una patología mucho más compleja. Así es que no se crean que los virus y las bacterias o los patógenos en general en nosotros son pasivos, aunque aprendamos a convivir con ellos. Muchos de ellos siguen haciendo estragos y siguen haciendo cosas biológicamente mal en nosotros. Un ejemplo que les quiero dar para que entendamos que hemos sido simplemente espectadores se refiere justamente a esto. En el lado rosa, donde está una estructura de una representación nuclear de un virus, si se dan cuenta con el lado azul, pareciera como que este simplemente se ha desdoblado. Y bueno, la verdad es que uno simplemente parece la replicación del otro. Espero que así lo observen ustedes. El primero es la representación del virus de la influenza española o la famosa gripe española de 1918 que mató entre 50 y 100 millones de personas. La verdad es que ese fue un virus terrible. No teníamos mucha información y pues bueno, fue finalmente muy agresivo. Hay un dato importante y esto nos tiene que dar un poco de tranquilidad. El índice de mortandad que tenía el virus de la fiebre española es menor que el que tenemos mundialmente. Quizá en México tiene una circunstancia de datos un poco diferente, pero tiene menos muertes que, vamos, que el que tenía la fiebre española. La fiebre española tenía más, perdón, menos muertos que las que nosotros tenemos. Eh, perdón, invertido, corrijo. Tenemos menos muertes que la que tenía la fiebre española. En consecuencia, nosotros podemos estar un poco más relajados porque tenemos más información y estamos conteniendo un poco más la agresividad de este patógeno. Ahora bien, si yo comparo la estructura nuclear del virus de la influenza en 1918 y lo comparo con el del azul, este es el virus del VIH descubierto en 1982, que obviamente también lo que hace es hacer inmunidad, vamos, que destruye las células de inmunidad. Si nosotros tenemos fortaleza inmunológica, aunque sea pequeña, somos capaces de responder.
Pero si se dan cuenta, el virus trae una ruta muy inteligente y cuando él usa esa ruta, entonces él permite mantenerse en nosotros. Esa es la razón por la cual, si se dan cuenta, son cosas muy raras que nos están ocurriendo y que no hemos entendido. Hemos sido simplemente espectadores y aunque se nos ha dicho que hemos evolucionado mucho en las vacunas, bueno, para poder extraer una vacuna, en 1930 se utilizaban huevos, muchos huevos para poder hacer incubación de anticuerpos. Eso es en 1930. En la actualidad, la forma de poder extraer las vacunas sigue siendo exactamente la misma. En otras palabras, aunque creemos que hemos avanzado mucho, en realidad creo que hemos avanzado en tecnología y en equipamiento, pero no en el procedimiento de poder ser menos invasivos y encontrar mejores respuestas. Para las personas que piensan que obtener una vacuna es sencillo, no. Una estructura molecular péptida para poder inhibir o generar un anticuerpo es muy compleja. Esa es la razón por la cual de pronto se vuelve no solo difícil, sino además permite ser altamente invasivo, porque un anticuerpo puede tener también un nivel de metabolismo que pueda cambiar el metabolismo de una célula sana. Por eso, si se dan cuenta, no es tan sencillo poder resolver estos temas. Esa es la razón por la cual nuestras rutas tienen que ser un poco diferentes. Hace algunos años generamos o intentamos crear un proyecto, y aquí quiero mencionarlo, porque durante durante muchos años, los seres humanos hemos intentado encontrar alternativas no invasivas. Algo que nuestro abuelo le funcionó, o que a nuestro comadre, a nuestro vecino le funcionan también. El detalle es que muchas de ellas son inestables y no generan los mismos efectos siempre. Y les quiero mencionar esto porque, bueno, hace unos años, nosotros, como muchos de ustedes saben, comenzamos un programa para ayudar a muchos niños con cáncer, con adrenoleucodistrofia y otras patologías. Lo cierto es que los resultados a través de nutrición de alto espectro eran muy buenos. Los niños cuando tenían un metabolismo asertivo funcionaban bien. Pero ¿qué pasaba cuando un niño no respondía bien ni a sus quimios, ni a sus procedimientos clínicos en general, a pesar de que hacíamos un metabolismo muy asertivo? Casi siempre había la presencia de un patógeno y eso hacía que se cambiara. Así es que cuando nosotros empezamos a ver que cuando hacíamos barridos de patógenos el cuerpo se expresaba mucho mejor, es porque nada de lo que les voy a decir va a estorbar. Se los digo con el respeto, no solo de ser o intentar ser un investigador serio, sino también intentar comunicar cosas que creo que nos van a ayudar. En la actualidad se habla de sustancias que ayudan a eliminar patógenos, extractos, remedios, muchas cosas. Cosas que en condiciones, una vez ingeridos, permiten que la condición metabólica del virus no sea tan buena para que no pueda llegar a nosotros. Pero al final del día son paliativos, porque al final del día bastaría algún momento en que no tengamos alguno de esos remedios para que nuestro cuerpo quede a expensas. Esa es la razón por la cual tenemos que hacer una cura o un formato de enfrentamiento que vaya de adentro hacia afuera. Ese formato finalmente tiene que ser muy asertivo y tiene que ser muy rápido. Si observamos que la pared celular hace un momento del virus está lleno de proteínas o de estructuras de aminoácidos, ¿cómo podemos nosotros inhibir esas estructuras de esas proteínas? Bueno, mi sugerencia es muy simple. ¿Por qué no generamos aminogramas, proteínas completas que permitan que esos anticuerpos puedan tener suficientes herramientas para inhibir esas proteínas que no necesitamos y que en consecuencia los anticuerpos de nuestro organismo desarmen al enemigo? Esto nos podría ayudar para que incluso el cuerpo no genere reservorios y en consecuencia las molestias y los efectos de un virus sean sencillos, es decir, que estornudemos al virus sin antes haga un estrago mucho mayor en nuestra expresión celular. Para no ser muy técnico, me gustaría decirles algunas recomendaciones que son importantes. La higiene, los cubrebocas, los geles, la sana distancia, los tés de jengibre y todo lo que hemos escuchado son importantes. Todo ayuda. Pero también me gustaría decirles que es necesario tomar antiinflamatorios. El árnica, por ejemplo, es uno de ellos. Los omega 3 son unos potentes antiinflamatorios. Y estos son importantes porque en particular este virus genera como una especie de fibrosis, especialmente en algunas áreas, particularmente los de los pulmones. Por eso tenemos dificultad para respirar. Crean como una especie de estructuras esclerosantes que hacen que la gente no pueda oxigenarse. Y esa es la razón, por lo menos dentro de lo que información que tenemos, lo que más mata. Así es que los antiinflamatorios son elementales.
Fortalezcamos las condiciones de donde los virus les cuesta trabajo estar. Por eso tomemos dosis altas de vitamina C, tomemos dosis altas de vitamina D. Durante casi todas las personas que han fallecido, durante los análisis de sangre, se les ha encontrado que tienen literalmente mínimo contenido de estas dos sustancias, entre algunas otras, pero particularmente estas dos. En consecuencia, necesitamos tener suficientes dosis de estas moléculas con la intención de estar dentro, perdón, fuera del rango de las personas que les ha ido muy mal en esta crisis. El otro punto, no seamos sedentarios y además salgamos al sol. Si yo tengo un virus y soy asintomático, bastaría que estuviera encerrado para que se creen reservorios y entonces empezar a generar síntomas y entonces llegar a una crisis si mi estructura genómica me lo permite. Pero si yo, por ejemplo, hago ejercicio, fortalezco mis pulmones, genero suficiente oxigenación, especialmente porque podría permitir eliminar muchos patógenos que son anaeróbicos en mí y en consecuencia podría yo salir al sol por una característica que ya se determinó. Los estudios demuestran que un virus con cierta humedad en un área en donde no le da el sol puede ser más agresivo de lo común y además puede sobrevivir, pues literalmente hasta 2 días o incluso más. Sin embargo, el mismo virus en un ambiente incluso con humedad promedio mayor a 30 o 40 o incluso el 50% de humedad, en contacto con el sol no dura más de 2 minutos. Si se dan cuenta, con fortaleza inmunológica y con condiciones, podemos tener características para poder vencerlo. Y entonces podemos, pues bueno, empezar a llevar una vida lo más normal con las condiciones de higiene que necesitamos, pero tener más fortaleza para tener más tranquilidad, sabiendo que si el virus va a estar conmigo, también tengo la forma de cómo controlarlo. Estos datos son científicos. Recomendaciones elementales. Y aquí es donde entro yo un poco a lo que sí yo puedo controlar como familia guía y en los cuales muchas de las personas que están con nosotros lo han entendido. Hace un momento les hablaba de la historia de los niños que no tenían tanta fortaleza biológica e inmunológica, aún con una patología extra, ya sea un VIH positivo, un tipo de cáncer, alguna adrenoleucodistrofia o en general cualquier enfermedad autoinmune. Cuando hacíamos un barrido de patógenos con una solución que nosotros denominamos solución AB, permitían que los niños pudieran tener mucha respuesta. Durante estas crisis, en nuestro proyecto han llegado más de 1.684, 85 quizá ya, personas diagnosticadas COVID positivas, pero con una situación crítica. No hablo de los asintomáticos, no hablo de las personas que nunca se dieron cuenta que incluso lo tuvieron. El tema es que era una situación donde ya habían visto todo y no había habido respuesta. Para esas personas y las personas que no desean estar en el área de riesgo, me gustaría decirles qué cosas creo que son importantes. Proteínas. Hablábamos de que la pared molecular está, vamos, de los virus, son lipoproteínas o proteínas. Nuestro organismo produce proteínas estructurales. De hecho, las proteínas por esencia generan tres cosas o tienen tres fundamentaciones esenciales en nosotros. La primera es que nuestro cuerpo produce proteínas que son estructurales. Son las que hacen los músculos, la piel, los colágenos. Literalmente a través de tener buenas proteínas de este tipo, eliminamos la posibilidad de que se generen fibrosis o se esclerosen los músculos que nos ayudan a respirar y en consecuencia estar necesitando ser intubados en el caso de una crisis. Si se dan cuenta, esa es la primera por la cual las proteínas vuelven a ser muy importantes. La siguiente, y esta me gustaría explicarla hasta el final, me gustaría decirles que las de procesos enzimáticos generan las condiciones de cambios metabólicos en nosotros, es decir, protegernos en la estructura de nuestro ARNP, es decir, las proteínas o las células que van a ser transmitidas a nuestras futuras generaciones para que no hagan modificación de cambios en síntesis proteica. Es decir, si hay un individuo que se metió a una de nuestras células que usualmente, como les ponía el ejemplo, quería hacer pelo, piel, memoria, inteligencia, pero esa célula ahora no lo puede hacer porque se cambió su metabolismo, que tampoco generen proteínas equivocadas para que después se las transmitamos a nuestros hijos o nosotros mismos con el tiempo vayamos cambiando nuestro metabolismo. Por eso las proteínas enzimáticas tienen características fundamentales esenciales. Si ustedes se observan antes incluso de esta crisis, ya muchas personas tenían problemas para poder corregir muchos temas en los cuales las personas, pues bueno, no eran capaces de poder expresarse correctamente. Muchos cambios enzimáticos hormonales en jovencitas,
vamos, muchos temas en hombres que, pues bueno, que teníamos muchos problemas de piel, temas de estrés, ansiedad, desórdenes de comportamiento, cosas que finalmente hacen muchos problemas. Ahora bien, las enzimáticas son elementales para protegernos de nosotros y de nosotros mismos. Hablo de las enfermedades autoinmunes para hacer metabolismos asertivos. Lucir 5 años más joven, no sé, tener una mente precisa, tener muy buena sinapsis. Esos dos tipos de proteínas hacen muy buena combinación. Pero el tercero es, si me permiten la expresión, es el derecho divino que Dios nos dio. Es la facultad de poder evolucionar, de poder crecer para protegernos de las cosas que no nos merecemos. Es la generación de anticuerpos. Las proteínas que generan anticuerpos o que son anticuerpos nos permiten defendernos de cualquier característica metabólica que sea externa y que quiera atacarnos. Si ustedes se dan cuenta, nuestro cuerpo no está solo. Tenemos características que tienen que ver con nosotros mismos y que son capaces de atacar cualquier virus o patógeno desde adentro hacia afuera. Sé que es una situación complicada, sé que es un enemigo que no conocemos y esto nos tiene que quitar el sueño y claro, tiene que ponernos y ocuparnos en algo importante. Pero la parte más importante es que fuimos diseñados biológicamente para poder responder a eso. Si ustedes lo saben, mi recomendación dentro de los proyectos que ya tenemos y que muchos de ustedes ya conocen, está, pues obviamente, despertar la respuesta inmunológica. Para poder hacerlo, hay que detoxificarse, es decir, dejar las condiciones de mi cuerpo para que no esté confundido entre lo urgente y lo importante, sino quitar todo lo que no va a ayudar. Para esas condiciones tenemos clorofila active, active level, tenemos muchos productos que nos permiten hacer detoxificación, incluyendo a través de fibras hidrosolubles que nos permiten hacer un sistema digestivo mucho más asertivo. Para proteger, después de detoxificar, proteger el cuerpo es muy importante. Es el acompañamiento que tenemos que darle para que si el patógeno está ahí, ¿cómo voy a hacer que no genere una condición de daño o peligro en mi organismo? El BTC, sin duda alguna, es uno de los mejores acompañamientos. El multivitamínico, que incluye las bases de los complejos B y también de vitamina D, creo que es uno de los más poderosos que pueden, en combinación, hacer asertividad en nosotros. Los omega 3, por ser antiinflamatorios, igual que los GAT, que también tienen niveles y tópicos para poder extender nuestros telómeros, para que no haya exceso de oxidación en nuestro organismo. Bueno, igual que los tópicos como el CBL, que es una solución que genera un efecto residual para no tener que utilizar tantos productos y a través de eso poder estar matando los patógenos. Lo menciono porque el CBL como tópico, finalmente, a diferencia de los geles que son un poco más puntuales, permiten de que un gel, si yo me lo pongo, dura un rato, etcétera, pero, o un instante, pero si yo tomo alguna sustancia contaminada, creo contaminación cruzada y en efecto, pues bueno, estoy contaminado de nuevo. Los tópicos como el CBL tienen, pues bueno, esa facultad, aunque ya integramos en nuestros propios geles antibacteriales justamente ese efecto, para no tener que utilizarlos con tanta, vamos, con tanta frecuencia si se nos olvida. Inmunizar, el último punto. Es la parte más importante porque este es el inside out, es el de adentro hacia afuera. NT tiene el aminograma más completo que cualquier proteína puede imaginarse. El concepto de poder utilizar proteínas de cadena corta, que de hecho es parte de nuestra patente, nos ha permitido durante muchos años poder demostrar que una persona puede tener y recuperar su salud a través de procesos muy naturales. El MD para poder estructurar las proteínas que nos permiten, aun si hubiera algunas de las personas que ya tuvieron los casos y que tuvieron algunas esclerosantes o tuvieron algunas fibrosis, con esto creo que pueden recuperarse. El concepto de Green Protein para poder generar que las células hagan su expresión celular más asertiva, que funcione como debe ser para que los organismos y las expresiones de células creen suficientes anticuerpos, porque van a tener suficientes proteínas y aminoácidos o aminogramas completos para protegernos en completo y puedan hacer frente a un patógeno que no necesitamos y que nuestro cuerpo sabe que no lo necesitamos. En última instancia, el concepto de la solución AB. En los conceptos de solución AB ha habido muchos temas en las redes en donde, pues bueno, he escuchado muchos comentarios sobre las soluciones de cloro o hipoclorito de cloro, en donde dicen que no son esas sustancias.
La parte de la preocupación del área científica es que extraer una solución a través de un hipoclorito para poder generar una solución de diclorito de sodio, pues bueno, finalmente es un proceso que sin duda alguna se vuelve menos invasivo. Durante los últimos años generamos nosotros algunas sustancias que son muy similares, pero son potables, de tal forma que nos permite que no generan ningún efecto contraindicatorio ni con las instituciones de salud ni con nadie que pueda criticarnos. Y en consecuencia, lo que nos dimos cuenta durante mucho antes incluso de este virus es que los niños que eran tratados bajo este programa podían tener respuestas inmunológicas mucho más poderosas. En otras palabras, recuperaciones mejores, mejora de piel, mejora de crecimiento, mejoras de cognicidad, porque al hacer un barrido de patógenos, la asertividad de la síntesis proteica en nuestro cuerpo y en consecuencia la sinapsis en el tema neurológico se vuelven mucho más asertivos. En otras palabras, esto es parte de lo que hemos hecho. Un concepto de alimentación funcional que nos permita cuidarnos. Durante todos estos días estuvimos enfocados en todas las personas enfermas y las explicaciones eran exactamente las mismas. La buena noticia es que de los más de 1.600 casos que tuvimos, no tuvimos un solo punto de crisis en alguna de ellas. El tiempo promedio que tuvimos para eliminar incluso los síntomas, el promedio eran más o menos 36 horas. Algunas lograban pasarlo, pero era rara la persona que lo hacía. Y hay un punto importante. Les recuerdo que la mayoría eran personas que tenían un daño profundo en su organismo por infección. Es decir, ya habían ido prácticamente a todos, algunos incluso intubados. El concepto de hablar de nutrición de alto espectro nos permite entender que lo más poderoso que tenemos en el ser humano es fortalecernos. Y yo sé que hay muchos productos. Vivan la experiencia, exploren sus experiencias. La experiencia de guía no es nueva y se ha basado mucho justamente durante los últimos años en basarnos en proteínas. ¿Por qué no en precursores de proteínas? Porque entonces estaríamos intentando encontrar una vacuna que haga el trabajo que nosotros debemos de hacer. Independientemente de las vacunas, cuando una vacuna llega, muchas veces necesita tiempo para encontrar respuesta. Así es que ese tiempo puede ser valioso. Podríamos ayudar a una persona fortaleciendo inmunológicamente. Hay vacunas que reaccionan muy rápido y eso es porque las personas se encontró obviamente en todas ellas que tienen una respuesta biológico-inmunológica muy eficaz. En otras palabras, si se dan cuenta, todo es ayudarnos. Una buena vacuna, un buen sistema inmunológico. Si no hay vacuna, un buen sistema inmunológico. Y si un buen sistema inmunológico hace su tarea, entonces debemos de estar mucho más tranquilos para que nuestros hijos tengan una vida normal y eficiente. El concepto de utilizar proteínas es obviamente la intención de reconstituir el cuerpo general, pero para eso hemos trabajado mucho en los últimos años. El hecho de recomendar unas en específico es porque las que más hemos desarrollado para desarrollar este proyecto justamente han sido estas. Y pues bien, como ustedes lo saben, en los últimos años hemos trabajado mucho con la intención de ayudar a las personas para que estén bien. Y creo que en gran parte